Me llamo Sara y solo era una mamá de suburbio corriendo contra el reloj en otro caótico martes por la mañana, cuando el juguete favorito de mi hijo de 6 años empezó a pitar en el asiento trasero del carro. Casi lo ignoro. Seguramente solo eran las pilas muriéndose, ¿no? Pero cuando Joe, mi mecánico de confianza desde hace 15 años, le echó un vistazo a esa pequeña camionetita azul y se puso blanco como una sábana, susurrándome, maneja directo a la estación de policía. No te detengas. No regreses a tu casa. Supe que toda mi vida estaba a punto de desmoronarse. Lo que siguió fue un descubrimiento que nos cambió la vida para siempre. Esa mañana comenzó como cualquier otra. Eric había salido antes del amanecer a una de sus misteriosas juntas tempraneras. Y yo tenía exactamente 37 minutos para convertir a mi hijo, un pequeño tornado de 6 años, en algo parecido a un niño presentable para la escuela. Liam, el desayuno, grité hacia las escaleras mientras buscaba calcetines en la secadora, hacía pan tostado con una mano y revisaba el celular con la otra. La típica danza de la maternidad a una sola mano. Aunque técnicamente no era madre soltera, la distancia de Eric hacía que su presencia en la casa se sintiera más como un fantasma que como la de un esposo. Mamá, no encuentro al señor Azul. Su voz tenía ese tono particular que anunciaba un berrinche en 3, 2, 1. El señor Azul, su inseparable camionetita, sobreviviente del arenero, de caídas desde la casita del árbol y hasta de un accidente en el inodoro. Lo encontré entre los cojines del sillón, su escondite favorito, y se lo lancé justo cuando bajaba las escaleras como un rayo, con la camiseta de Spider-Man al revés y solo un zapato puesto. ¿Traes todo?, le pregunté, metiéndole la tostada en la mano mientras lo ayudaba con la chamarra. Mochila, lonchera, señor Azul, repitió, abrazando el juguete como si fuera un amuleto. El camino a la escuela empezó normal. Liam hablaba emocionado de su show ante él y yo apenas lo escuchaba mientras lidiaba con el tráfico matutino. NPR sonaba de fondo con noticias internacionales que no tenía cabeza para procesar. Y entonces pasó. Parados en el semáforo de Maple Street, Liam dejó caer al señor Azul. El juguete golpeó el piso y empezó a quejarse. Estiré la mano hacia atrás, tanteando a ciegas, hasta sentir los bordes plásticos. Pero al levantarlo escuché ese sonido. Bip, bip, bip. Suave, rápido, como un pequeño latido electrónico. Lo observé. El sonido se detuvo. Mamá, ya está verde, dijo Liam, y yo le devolví el juguete, ignorando ese extraño cosquilleo de inquietud en el pecho. Seguramente era la batería descargándose. Pero volvió a sonar 5 minutos después. Y otra vez, cuando ya iba sola en el carro, después de dejar a Liam en la escuela. Bip, bip, bip. Lo recogí, lo giré en mis manos. No tenía compartimento de pilas visible. Qué raro. ¿Yo lo había comprado en tarjeta hacía 6 meses, o fue Eric? No estaba segura. El pitido ahora era irregular. A ratos rápido, a ratos más lento. Cuando llegué al taller de Joe, pensando que quizá era algo de la electrónica del carro interfiriendo, mis nervios ya estaban de punta. Joe había arreglado mis autos durante 15 años, estuvo en mi primer embarazo, en el despliegue de Eric y en cada desastre automotriz de por medio. Su taller siempre olía a aceite y a los caramelos de menta que tenía en un frasco. Su sonrisa me daba paz. Pero no ese día. Ese día, cuando Joe miró por la ventana del copiloto y vio al señor Azul en el asiento, se transformó por completo. La sangre le desapareció del rostro tan rápido que pensé que se iba a desmayar. Señora, dijo en un susurro. Necesito que me escuche con mucha atención. El corazón me empezó a latir con fuerza. Joe, ¿qué pasa? Tomó el juguete con manos temblorosas, como si fuera a explotar. No se asuste, dijo, justo la frase que te asegura que deberías asustarte, pero maneje directo a la estación de policía. No se detenga. No regrese a su casa. Y haga lo que haga, no vuelva a tocar ese juguete. Joe, me estás asustando. Es solo el juguete de mi hijo. Sara, por favor. Sus ojos tenían un miedo que jamás le había visto. Diles que te manda Joe McLaren. Diles lo del dispositivo. ¿Dispositivo? No recuerdo cómo llegué a la estación de policía.
Lo sé. Llamé a Eric 3 veces. Todas las llamadas se fueron directo al buzón de voz. Sé que mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el volante. Sé que ese maldito juguete seguía pitando en el asiento trasero, cada sonido poniéndome la piel de gallina. La estación de policía fue un borrón de uniformes y preguntas. En minutos llegó alguien del escuadrón antibombas a nuestro tranquilo pueblito suburbano, donde el crimen más grande solía ser adolescentes robando cerveza. Evacuaron el estacionamiento. Llamaron especialistas. Trataron a mi Honda CR-V como si trajera armas nucleares. Y, en cierto modo, sí las traía. Señora Coleman, me dijo el detective Harrison 4 horas después, cuando desarmaron al señor Azul en un entorno controlado. Ese juguete contenía un transmisor sofisticado y lo que parece ser una bolsita sellada con una sustancia desconocida. Estamos haciendo pruebas, pero, hizo una pausa, eligiendo bien sus palabras. Esto no es trabajo de aficionados. Quien lo hizo tiene entrenamiento militar, o de inteligencia. El cuarto me dio vueltas. ¿Está diciendo que alguien intentó lastimar a mi hijo? Aún no sabemos la intención. El dispositivo transmitía en una frecuencia encriptada. La sustancia parece estable, pero no sabremos más hasta tener los resultados del laboratorio. Se inclinó hacia mí, mirándome con seriedad. Señora Coleman, necesito que piense. ¿Quién le dio ese juguete a su hijo? Yo lo compré en Target, creo. O quizá fue Eric. Mi memoria estaba borrosa, como si tratara de recordar un sueño. ¿Su esposo es Eric Coleman? Es militar, ¿verdad? Asentí, un frío recorriéndome el estómago. Eric nunca hablaba de su servicio. Decía que era clasificado, aburridas cosas técnicas. Pero a veces, de madrugada, lo escuchaba murmurar dormido. Nombres. Coordenadas. Disculpas a personas que nunca conocí. Necesitaremos hablar con él, dijo Harrison. He estado intentando llamarlo. No contesta. El detective y su compañero se miraron de una manera que me heló la sangre. Eric finalmente devolvió la llamada a las 7 de la tarde, 12 horas después de mi primer intento de contactarlo. Liam estaba en casa de mi hermana Rachel. No soportaba traerlo de vuelta, no cuando no sabía si nuestra casa era segura. Sara, acabo de escuchar tus mensajes. ¿Qué está pasando? Su voz sonaba controlada. Demasiado controlada. Alguien puso una bomba en el juguete de Liam, le solté de golpe. La policía ha estado aquí todo el día. Preguntan por ti, por tu servicio, y yo no sé qué decirles porque nunca me dices nada. Hubo un silencio tan largo que revisé si la llamada se había cortado. No hables con nadie más, dijo al fin. Yo me voy a encargar. ¿Encargarte de qué, Eric? ¿Qué demonios está pasando? Solo confía en mí, por favor. Voy para allá. Pero no llegó esa noche. En su lugar, apareció en mi puerta la agente Marachun, de Seguridad Nacional, a las 10 de la noche. Parecía salida de una película de espías, con su traje negro impecable y una expresión capaz de congelar el aire. Señora Coleman, necesitamos hablar de las actividades de su esposo. No sé nada de las actividades de mi esposo, le respondí, el cansancio agudizando mi tono. Al parecer, no sé nada de mi esposo en absoluto. Me observó en silencio un buen rato. El dispositivo en el juguete de su hijo no solo era peligroso. Emitía una señal codificada diseñada para comunicarse con un receptor específico. Esto no fue personal, señora Coleman. Fue profesional. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo que su esposo puede estar involucrado en algo mucho más grande de lo que imagina. ¿Cuándo fue la última vez que revisó su computadora? La pregunta quedó suspendida entre nosotras como un arma cargada. Porque la verdad era que ya lo había hecho. Mientras esperaba a que me devolviera la llamada, entré en su oficina, ese espacio privado que siempre respetaba, y abrí su laptop. La contraseña seguía siendo la fecha de cumpleaños de Liam, como siempre. Pero lo que encontré no era normal. Oculto en una carpeta llamada Documentos de Impuestos 2019 había otro mundo. Correos bajo un nombre que no reconocía, Marcus Webb.
conversaciones en código sobre paquetes, entregas y algo llamado Operación Nido. Y un correo enviado hace apenas 3 días que me heló la sangre: el paquete está con el niño. Espera mi señal. No se lo había dicho aún a la policía. Un instinto primitivo de protección me lo impedía. Pero la agente Chun me miraba como si ya lo supiera todo. Creo que, dije con cautela. Necesito un abogado. Necesita protección, me corrigió. Su esposo no es quien usted cree, señora Coleman. Y tampoco lo son las personas con las que está metido. Yo corrí. No de la ley, no era tan tonta. Corrí de mi casa, de la vida que creía conocer. Metí ropa en una maleta, agarré la laptop y conduje hasta casa de Rachel a medianoche. Ella solo me vio la cara y me jaló hacia adentro sin hacer preguntas. Me ha estado mintiendo, susurré, desplomada en el sillón de Rachel mientras Liam dormía arriba, ajeno a que su mundo se estaba desmoronando. Todo nuestro matrimonio, toda nuestra vida, ha sido una mentira. Rachel me sostuvo mientras sollozaba, y luego hizo lo que siempre hacía: ponerse práctica. Su esposo, Tom, era consultor en tecnología, de esos que entienden los rincones más oscuros del Internet. En menos de una hora, había encontrado cosas que hacían que mis propios descubrimientos parecieran canciones de cuna. El expediente militar de tu esposo está casi todo tachado, dijo Tom, con el reflejo de la pantalla en sus lentes, pero hay rastros. Referencias a Praga, 2015. Una operación conjunta que salió mal. 3 agentes muertos. Un sobreviviente. Eric estaba en Afganistán en 2015, respondí con la voz hueca. Tom y Rachel se miraron. Según esto, Eric Coleman fue reportado como Kia, muerto en acción, en Afganistán en 2015, y 6 meses después resucitó con una baja médica y honores completos. El cuarto se inclinó. ¿Qué? Sara, dijo Rachel suavemente. ¿Y si Eric Coleman sí murió en Afganistán? ¿Y si el hombre con el que te casaste es? Y ya basta, no podía escucharlo, no podía procesarlo. Solo cállense. Pero la evidencia seguía creciendo. Tom encontró más correos ocultos, más mensajes en clave, referencias a tráfico de armas, inteligencia encriptada, cosas dignas de una novela de espías, no de mi vida suburbana. Y entonces Eric apareció en la puerta de Rachel a las 2 de la mañana. Se veía mal, desaliñado, desesperado, nada que ver con el hombre controlado con el que me casé. Liam escuchó su voz y bajó corriendo en pijama de dinosaurios, lanzándose a sus brazos. Papá. Mamá dijo que estabas en el trabajo. Eric lo abrazó fuerte, mirándome por encima de su cabeza. Hola, campeón. Sí, solo tenía unas cosas que arreglar. Rachel, con toda la calma del mundo, empezó a grabar con su celular escondido detrás de la espalda. Liam, ¿por qué no regresas a la cama?, dije, sorprendentemente firme. Ve, hijo, añadió Eric, poniéndolo en el suelo. Ahorita voy a darte las buenas noches. Cuando Liam subió, la temperatura en el cuarto bajó 20 grados. Me están vigilando, soltó Eric sin rodeos. Desde hace meses. Pensé que podía manejarlo, mantenerlos fuera de esto, pero dejaste que usaran a nuestro hijo como mula. Mi voz fue un cuchillo. Yo no dejé nada. Eric se estremeció. No sabía lo del juguete, te lo juro, Sara. No sabía que llegarían tan lejos. ¿Quiénes son? Gente con la que trabajé. Personas que creen que tengo algo que les pertenece. ¿Lo tienes? No contestó. Y ese silencio fue suficiente. Lárgate, dije. Lárgate y no vuelvas. Sara. Fuera. Se fue, pero antes me puso algo en la mano. Una memoria diminuta, del tamaño de mi uña. Si me pasa algo, susurró. Esto es tu seguro. Escóndelo. No lo abras a menos que no tengas otra opción. A la mañana siguiente, Tom encontró algo más escondido en la costura de la mochila de Liam, tan pequeño que casi no se veía, otro rastreador, transmitiendo nuestra ubicación cada 30 segundos. Creíamos estar huyendo, pero nos habían vigilado todo el tiempo. Y entonces llegó el sobre,
deslizado por debajo de la puerta de Rachel mientras todos estábamos en la cocina. Sin remitente, sin firma. Solo 5 palabras que lo cambiaron todo. Pregunta a tu esposo por Praga. La verdad sobre Praga llegó en pedazos, cada uno más aterrador que el anterior. Empezó con el detective Harrison, que logró obtener acceso parcial a los archivos clasificados de Eric. Fue personalmente a la casa de Rachel, con el rostro sombrío. Señora Coleman dijo, su esposo fue parte de una unidad de operaciones negras que oficialmente no existe. En 2015 estuvieron en una misión en Praga, recuperando inteligencia militar robada que se vendía al mejor postor. Pero él estaba en Afganistán, insistí, aferrándome a la mentira como a un salvavidas. La cobertura de su unidad era un despliegue en Afganistán. Pero en realidad estaban en Praga cuando todo salió mal. Alguien de adentro los vendió. 3 agentes fueron torturados y asesinados. Su esposo fue el único sobreviviente. ¿Cómo? Harrison vaciló. Ahí es donde se complica. Hubo rumores de que hizo un trato, que intercambió información por su vida. Pero nunca se pudo probar. El amigo periodista de Rachel, Danny, indagó más. Encontró un artículo viejo en un periódico checo, enterrado en los archivos digitales. El titular traducía, 4 cuerpos encontrados en bodega. Autoridades sospechan crimen organizado. Pero Danny tenía fuentes. Gente que conocía la verdadera historia. No solo estaban recuperando inteligencia, nos dijo Danny por videollamada encriptada. Le estaban robando de vuelta a alguien que ya la había comprado. Alguien muy poderoso, muy conectado. Y esa persona ha estado buscando a tu esposo desde entonces. ¿Por qué ahora?, pregunté. Ya pasaron casi 10 años. Porque algo cambió recientemente. Mi fuente dice que filtraron la nueva identidad de Eric hace 6 meses. Su ubicación, su familia, todo. 6 meses atrás. Justo cuando Eric empezó a actuar raro, trabajando hasta tarde, distante, evasivo. Lo confronté en un lugar neutral, un parque público donde Liam podía jugar mientras hablábamos. Rachel y Tom esperaban en su carro, listos para llevarse a Liam si algo salía mal. Necesito la verdad, le dije. Toda. Eric se veía más viejo de lo que marcaban sus 38 años, desgastado por secretos y mentiras. La verdad nos va a destruir. Ya estamos destruidos. Miró a Liam en los columpios durante un largo momento. Mi nombre no es Eric Coleman. Es Ethan Marks. Eric Coleman era mi mejor amigo. Murió en Afganistán, salvándome la vida. Cuando pasó lo de Praga y necesitaba desaparecer, tomé su identidad. Nadie sabía que Eric estaba muerto, excepto nuestro contacto. Fue perfecto, hasta que dejó de serlo. Sentí que la tierra se abría bajo mis pies. Entonces, nuestro acta de matrimonio, el acta de nacimiento de Liam, son legales. Eric Coleman existe en los registros. Yo simplemente me convertí en él. Su mandíbula se tensó. En Praga estábamos recuperando planos de un nuevo sistema de armas. Pero cuando llegamos, descubrimos que todo era una trampa. La inteligencia era falsa, pero la emboscada era real. Ellos sabían todo, nuestras rutas, el plan de extracción, las casas seguras. Alguien de nuestro lado nos vendió. ¿Quién? Nunca lo supe con certeza, pero tenía sospechas. Por eso me quedé con la verdadera información. Lo miré fijamente. La tienes. La tenía. La escondí hace años, pero ellos creen que aún puedo acceder a ella. Por eso usaron a Liam, para forzarme la mano. La memoria que te di es parte de eso. La llave para desencriptar lo demás. Pero sin los archivos, no sirve de nada. ¿Dónde están los archivos? Él sonrió con tristeza. ¿Recuerdas nuestra primera cita? Dijiste que querías ver dónde crecí. Lo recordaba. Me había llevado a un viejo panteón en Virginia, dijo que sus padres estaban enterrados ahí. Hicimos un picnic entre las tumbas, lo que debió ser mórbido resultó extraño y romántico. Eric Coleman está enterrado ahí, dijo. El verdadero Eric.
Y con él, no necesitó terminar la frase. Como si la hubieran invocado, apareció la agente Chun, silenciosa y precisa. Señor Marks dijo, usando su verdadero nombre como un arma. Necesitamos hablar. El interrogatorio duró 6 horas. Yo observaba desde detrás de un vidrio unidireccional mientras mi esposo o el hombre que creía que era mi esposo desmenuzaba una década de mentiras. Los planes de armas eran reales, pero eran más que simples planos. Incluían material de chantaje contra decenas de funcionarios de gobierno, tanto estadounidenses como extranjeros. Información capaz de arruinar carreras y mandar a la cárcel a cualquiera. Alguien en nuestro propio gobierno quería enterrar esa información, explicó Eisen. Pero alguien más quería venderla. Yo quedé atrapado en medio. Así que corrí. Me convertí en Eric Coleman e intenté construir una vida normal. Pero te quedaste con los archivos, dijo Chun. Seguro. Sabía que tarde o temprano me encontrarían. Y ahora lo hicieron. El verdadero golpe vino cuando apareció el nombre de Rachel en el sistema. Ella había sido marcada desde hacía años como persona de interés por su trabajo periodístico. Cuando Eric empezó a salir conmigo, admitió Rachel, con lágrimas bajándole por el rostro, Seguridad Nacional me buscó. Me pidieron vigilarlo. Solo reportar si veía algo raro. Dijeron que era por Seguridad Nacional, que quizá era un agente dormido. Yo pensé que te estaba protegiendo. ¿Me estabas espiando? No espiar. Solo, observando. Asegurándome de que no fuera peligroso. Pero luego nació Liam, los vi tan felices, y dejé de reportar. Les dije que era normal, un papá suburbano común y corriente, hasta lo del juguete. Asintió con la cara llena de culpa. Cuando vi esa camioneta pitando, supe que algo se había activado. Protocolos viejos, quizá. Entré en pánico. Las traiciones se apilaban como cuerpos en una morgue. Mi esposo no era mi esposo. Mi hermana era una informante. Mi hijo había sido usado como un mensajero sin saberlo. Y en algún lugar allá afuera, gente armada y con rencores seguía mirando, esperando. Owen apareció en el peor momento posible. Estábamos en un motel, 2 pueblos más allá, tratando de decidir nuestro siguiente movimiento. Eric había aceptado entregarse para negociar con Chun a cambio de nuestra protección. Yo estaba empacando lo poco que teníamos cuando escuchamos los golpes en la puerta. Eric miró por la mirilla y se puso pálido. Es Owen Fitzgerald. ¿Quién? Mi enlace en Praga. Se supone que está muerto. Owen no esperó invitación. La puerta se astilló bajo su bota y, de pronto, la habitación se llenó de hombres armados. No eran oficiales, no eran del gobierno. Eran mercenarios. Hola, Isen, dijo Owen con una voz tranquila, como si estuviéramos en una cena. Ha pasado tiempo. Tú nos vendiste en Praga. Hice un mejor trato. Capitalismo en su máxima expresión. Volteó hacia mí, y su sonrisa me heló la piel. Señora Marks, ¿o prefiere Coleman? Tengo una propuesta. Su esposo tiene algo que quiero. Y usted me va a ayudar a conseguirlo. Vete al infierno. Sacó su celular y me mostró un video, Liam en el patio trasero de la casa de Rachel, jugando. La marca de tiempo decía hacía 20 minutos. Increíble lo que una buena cámara de largo alcance puede captar, dijo Owen. Ahora, sobre esa propuesta. Eric se le lanzó encima, pero los hombres de Owen fueron más rápidos. Lo tenían contra el suelo, una pistola en la cabeza, antes de que pudiera gritar. Así es como va a funcionar, continuó Owen como si cerrara un trato de negocios. Van a recuperar los archivos de la tumba del amigo de Eric. Los van a desencriptar con lo que sea que Isen le dio. Y luego me los van a entregar. ¿O qué? O el pequeño Liam sufre un accidente. Trágico, en serio. Niños y juegos infantiles, una combinación peligrosa. Si lo tocas. No tendré que hacerlo si cooperan. Miró su reloj. Tienen 24 horas. Mis hombres estarán vigilando. No intenten huir. No contacten a las autoridades.
Solo tráiganme esos archivos. Cuando se fueron, Eric y yo nos quedamos entre los restos del cuarto, temblando los dos. Tenemos que hacer lo que diga, susurré. Si le damos esos archivos, morirán docenas de personas. La información que hay ahí desatará guerras. Sara, no me importan las guerras. Me importa nuestro hijo. Me abrazó. Y por un momento lo permití. A pesar de todo, las mentiras, la falsa identidad, el peligro que trajo a nuestras vidas. Todavía era el hombre que me tomó de la mano en el parto, que le enseñó a Liam a andar en bici, que bailó conmigo en la cocina sin música. Hay otra manera, dijo al fin. Pero es peligrosa. Más que esto. ¿Cuál? Le damos los archivos, pero corruptos. Dañados lo suficiente para que tarde en darse cuenta que no sirven. El tiempo justo para que Chun lo encuentre. ¿Y si se da cuenta? El silencio de Eric fue respuesta suficiente. Esa misma noche manejamos hasta Virginia, al cementerio donde estaba enterrado el verdadero Eric Coleman. La lápida era sencilla: Eric Coleman, amado hijo, fiel soldado. Sin fechas, sin detalles. Solo otro soldado muerto en un campo de soldados muertos. Eric, mi Eric, Isen, quien fuera, cavó con las manos desnudas en la oscuridad, con lágrimas corriéndole por la cara. Él me salvó la vida en Afganistán. Recibió una bala que era para mí. Murió en mis brazos. Yo tomé su nombre. Pensé que lo estaba honrando. Te estabas escondiendo. Sí, eso también. Los archivos estaban en un contenedor impermeable enterrado a 1 metro. Tarjetas de memoria, cada una más pequeña que una moneda, con secretos suficientes para derrumbar gobiernos. Por esto mataron a 3 buenos hombres, dijo Eric, levantando las memorias hacia la luz de la luna. Y esto mismo es lo que nos va a matar a nosotros también. No, si somos inteligentes. Trabajamos toda la noche corrompiendo archivos, alterando datos, creando un paquete creíble pero, al final, inútil. Eric sabía lo suficiente de la estructura como para que pareciera real, al menos a primera vista. Los engañará quizá 48 horas, murmuró. Luego Owen sabrá que lo jugamos. 48 horas. Eso era todo lo que teníamos para que Chun nos encontrara, si es que realmente nos estaba buscando. El intercambio estaba pactado para el día siguiente, al mediodía, en una parada de descanso sobre la enero de 95. Pública, llena de testigos, cámaras por todas partes. Owen podría hacer muchas cosas, pero no era tan tonto como para asesinarnos a plena luz del día. Oh, eso esperábamos. Sostuve las memorias en mi mano, sintiendo su peso. No físico, sino metafórico. Esos pequeños pedazos de plástico y silicio habían destruido tantas vidas, incluida la nuestra. ¿Lista?, preguntó Eric. Pensé en Liam, a salvo en casa de Rachel bajo la vigilancia de agentes federales. Pensé en la vida que habíamos construido sobre mentiras y que ahora se desmoronaba como polvo. Pensé en el futuro, incierto y aterrador. Terminemos con esto. Pero estaba aprendiendo que los finales nunca eran tan simples. No cuando estás atrapada entre agencias de inteligencia internacionales, mercenarios y el peso de tus propias decisiones. Owen nos esperaba en la parada, tan casual como cualquiera. Un viajero más estirando las piernas. Sonrió al vernos, esa misma expresión reptil que me hacía estremecer. La pareja enamorada, dijo con sarcasmo. ¡Qué conmovedor! Le extendí las memorias. Aquí está todo. Los archivos, la llave de desencriptación, todo. La revisó con un dispositivo que sacó del bolsillo. Un pitido verde. Excelente. ¿Vieron qué fácil era? Ahora déjanos en paz, gruñó Eric. Oh, me temo que no funciona así, su sonrisa se ensanchó. Verán, ustedes saben demasiado. Los dos. Y ese adorable niño suyo, bueno, los niños hablan, ¿no? El arma apareció en su mano tan rápido que no lo vi sacarla. Pero no contaba con Joe. Joe M.C. Clarland, mi mecánico. El mismo que había reconocido el dispositivo en el juguete. Estaba ahí, con un bate de béisbol,
descargándolo sobre el brazo de Owen con un crujido que retumbó en toda la parada. La pistola salió volando. «¡Corran!», gritó Joe. Y corrimos. A través del estacionamiento, entre viajeros sorprendidos, directo al bosque detrás de la parada. Escuchábamos a Owen gritar órdenes, a sus hombres agrupándose. Y entonces llegaron los helicópteros. La agente Chun, resultó, había estado observando todo el tiempo. Owen y su equipo quedaron rodeados antes de poder perseguirnos. Agentes federales surgieron de vehículos que ni habíamos notado. «Señora Coleman», dijo Chun al encontrarnos escondidos detrás de un cobertizo de mantenimiento. O mejor dicho, señora Marks, necesitamos hablar de esos archivos que le entregaron a Owen. «Están corruptos», admití. «Inútiles». Ella sonrió. La primera expresión que le veía en el rostro. «Lo sé. Corrompimos los archivos reales hace 3 años, en cuanto supimos dónde estaban. Lo que Owen acaba de recibir fueron nuestras modificaciones». «¿Lo supieron todo este tiempo?» «Hemos estado vigilando a su esposo desde Praga. Sabíamos que alguien vendría por él tarde o temprano. Usted y su hijo nunca estuvieron en peligro real. Teníamos agentes sobre ustedes todo el tiempo. Quise sentir alivio. Quise sentir enojo. Pero solo estaba cansada». «¿Y ahora qué?», preguntó Eric. «Ahora, señor Marks, tiene una elección. Prisión federal por robo de identidad y una docena de cargos más, o trabajar para nosotros oficialmente esta vez. Su conocimiento sobre estas organizaciones es invaluable». «¿Y mi familia?». Chun me miró, luego a la foto de Liam en la pantalla de mi celular. «Estarán protegidos. Nuevas identidades, si lo desean. O pueden intentar reconstruir su vida como los Coleman. Ustedes deciden». No era gran elección, pero era más de lo que habíamos tenido una hora antes. El refugio seguro federal resultó ser otra mentira. Como todo en mi vida. Chun había prometido protección mientras procesaban a Owen y a su equipo, pero 12 horas después, nuestros guardianes simplemente desaparecieron. Sin explicación. Sin advertencia. Solo quedaban tazas de café vacías y el olor persistente a cigarro donde los agentes habían estado de guardia. «Tenemos que irnos», dijo Eric, ya echando nuestras pocas cosas en una bolsa. «¿A dónde?». «No tenemos dinero, ni carro». Chun congeló todo. Sacó un celular que nunca le había visto. «Guardé un respaldo que no conocen. Y hay dinero escondido en». La ventana estalló, no por una bala, sino por una granada aturdidora que nos dejó ciegos y sordos, tambaleándonos entre el humo. Cuando la visión regresó, Owen estaba parado en la entrada. Muy lejos de estar bajo custodia federal. ¿De verdad creyeron que Chun trabajaba para quien decía, rió, el sonido distorsionado en mis oídos dañados? «Ella ha sido mi recurso desde hace 3 años. Toda esta operación, hacerlos creer que estaban protegidos, solo era para que se sintieran lo bastante cómodos como para entregarme los archivos reales». «Ya te los dimos», jadeó Eric, con sangre corriéndole de la oreja. «Me diste basura. Datos corrompidos que activaron todas las alarmas en mi sistema». Sacó una tableta con líneas de código que no entendía. «Pero la gente de Chun encontró algo interesante cuando registró tu casa. Oculto a los otros juguetes de tu hijo. Microdrives que probablemente ni sabías que estaban ahí». Mi sangre se congeló. «Mientes». «Ah, sí. Camioneta azul. Avión rojo. Dinosaurio verde. Cada uno con un pedazo del rompecabezas. Tu marido fue más listo de lo que creía, fragmentando la información en múltiples portadores. O quizá alguien más lo usó a él». Eric se lanzó contra él, pero esta vez los hombres de Owen estaban listos. No solo lo sometieron, le rompieron el brazo con una eficiencia clínica. El crujido retumbó en la habitación. Su grito me atravesó como metralla. «Deténganse», suplicaba. «Por favor, tenemos un hijo». «Sí, Liam. 6 años. Ahora mismo en casa de tu hermana. Habitación al fondo del pasillo. Luz de noche con forma de dinosaurio.
Duerme con un elefante de peluche llamado Peanut. Cada detalle era una amenaza. Una promesa de lo fácil que podían alcanzarlo. ¿Qué quieres?, pregunté. Los archivos reales. Todos. Y sé que tú sabes dónde están, señora Marks. Puede que tu marido los haya escondido, pero tú eres la que los ha estado protegiendo sin siquiera saberlo. Me mostró otra pantalla. Imágenes de seguridad de nuestra casa, con fecha de hace 3 años. Yo estaba embarazada de Liam, pintando el cuarto del bebé. Eric instalaba algo en las paredes. Lo que yo pensé que era aislamiento. Convirtió toda tu casa en un servidor, explicó Owen. Los archivos no están escondidos en algún lugar. Están en todas partes. En las paredes, en los cimientos, hasta en la pintura. Dispositivos de almacenamiento microscópicos que forman una red al activarse. Brillante. Lo miré. Eric no pudo sostenerme la mirada. Convertiste nuestra casa en un arma. En una bóveda, corrigió débilmente. Para mantenernos seguros. Nos convertiste en blancos. Owen revisó su reloj. Tan conmovedor este drama matrimonial, pero tenemos trabajo que hacer. Van a regresar a esa casa, activar la red y descargar todo en estos. Levantó un juego de memorias. Cualquier desviación, cualquier intento de contactar a alguien, y Liam tiene un accidente. La casa probablemente ya está vigilada por mis hombres. Sean retiró la vigilancia del FBI hace 6 horas, les dijo que la amenaza había sido neutralizada. Su sonrisa era helada. Es muy buena en lo que hace. Nos dieron un carro, un encargado llamado Marcus, un tipo que irradiaba violencia contenida, y 12 horas. El camino de regreso a casa fue silencioso, salvo por la respiración entrecortada de Eric. Se había negado a darle atención médica por el brazo roto. Lo siento, susurró cuando entramos a nuestro vecindario. Todo se veía tan normal. Niños jugando en los jardines, aspersores encendidos, la vida continuando como si nuestro mundo no se hubiera acabado. Guárdate tus disculpas. Nuestra casa estaba exactamente como la habíamos dejado días atrás, hasta con los tazones de cereal de Liam aún sobre la mesa de la cocina. Se me rompió el corazón. Un museo de lo que había sido nuestra vida. ¿Cómo lo activamos?, pregunté. Eric, con su brazo sano, me llevó al cuarto de Liam. Cada paso era un suplicio evidente. ¿Recuerdas cuando pintamos este cuarto? Tú querías azul. Yo insistí en verde. Dijiste que el verde era más relajante. Lo dije porque ese tono específico contenía el disparador de activación. Puso la palma sobre la pared y la mantuvo ahí por 30 segundos. No pasó nada visible, pero asintió. Está empezando. Toda la casa se está despertando. ¿Cuánto tarda? 4 horas para compilar por completo y otra más para transferir. Marcus apareció en la puerta, con el arma bien visible. Tienen 5 horas en total. Háganlo funcionar. Nos quedamos en el cuarto de Liam, rodeados de sus juguetes y libros, mientras corrientes invisibles de datos fluían por las paredes. Tomé su elefante de peluche, Peanut, y lo abracé fuerte. Dime la verdad, le exigía a Eric. Toda. Sin más mentiras. Y me la contó. La operación en Praga había sido mucho más que armas. Se trataba de un interruptor de apagado, un programa capaz de desactivar redes eléctricas enteras, sistemas de defensa, incluso satélites. Algo que podía ganar guerras sin disparar una sola bala. Todos los gobiernos lo querían, aunque la mayoría ni siquiera sabía que existía. Se suponía que debíamos destruirlo, dijo Eric. Pero nuestro contacto, Owen, quería venderlo. Cuando el equipo se negó, nos emboscaron, torturaron, mataron. Pero tú sobreviviste. Porque hice un trato. No con Owen, sino con los que habían creado el interruptor. Les dije que lo escondería donde nadie pensaría buscarlo. A plena vista, en un suburbio común, dentro de las paredes de un hogar normal. Nuestro hogar. Pensé que, si vivíamos tranquilos, criando a nuestra familia, quedaría oculto para siempre. Pero alguien filtró mi ubicación y todos vinieron por él. ¿Quién lo filtró?
Guardó silencio tanto tiempo que creí que no respondería. Creo que yo mismo, sin querer. Cuando busqué en línea los registros militares del verdadero Eric Coleman, quería asegurarme de que nuestra cobertura fuera sólida, pero lo había guiado directo hasta nosotros. La ironía era cruel. Su paranoia creó el mismo peligro que quería evitar. A las 3 horas, algo falló. El flujo de datos se detuvo, el zumbido en las paredes se apagó. Marcus se nos echó encima de inmediato. ¿Qué pasó? No lo sé. El sistema dejó de responder. Arréglalo. No puedo arreglar lo que no entiendo. Eric explotó, y gritó cuando Marcus le apretó el brazo roto. Esfuérzate más. Seguía abrazando a Peanut cuando lo sentí, un cuadrito duro en el relleno del elefante. Mis dedos encontraron una costura oculta y, dentro, otra memoria, diminuta, sin marcas. Eric notó el cambio en mi rostro. Sara. Guardé la memoria en la palma y pensé rápido. El sistema necesita una autorización secundaria. Está programado para reconocer los juguetes de Liam, los que más usa. Era una mentira, pero plausible. Marcus la creyó. Entonces tráelos. Junté los favoritos de Liam, los que más había amado con el tiempo, incluso el tal Mr. Blue, o lo que quedaba de él tras la revisión del escuadrón antibombas. Mientras los acomodaba, deslicé la memoria de Peanut a mi bolsillo. El sistema se reinició. Había ganado algo precioso. Tiempo para pensar. A la 4ª hora, la descarga terminó. 5 memorias llenas de secretos capaces de desestabilizar al mundo. Marcus ya estaba en el teléfono con Owen, confirmando la transferencia. Excelente trabajo. La voz de Owen salió por el altavoz. Mátenlos a los 2. Espera, solté de inmediato. Hay un seguro. Si no reportamos cada 12 horas, los archivos reales, los completos, se suben automáticamente a todos los medios internacionales. Silencio. Luego, la risa de Owen. Estás mintiendo. Revisa el archivo 47B, tercera sección, línea 19. Más silencio. Estaban verificando. Yo no tenía idea de lo que había en ese archivo, pero el respiro ahogado de Eric me confirmó que había acertado. Había algo ahí que podía interpretarse como un botón de hombre muerto. Astuta, admitió Owen. Pero olvidas algo, yo tengo la ubicación de tu hijo. Y yo tengo una memoria que tú no conoces, repliqué, sacando la que había encontrado dentro de Peanut. La llave maestra. Sin ella, esos archivos que acabas de descargar se autodestruyen en 72 horas. Eric me miró como si lo hubiera traicionado. Él tampoco sabía. Estás faroleando. Entonces llámame el farol. Mátenos. A ver qué pasa con tus datos. Pausa larga. Tráeme esa memoria. Tienes 1 hora. Cuando Marcus salió a coordinar el encuentro, Eric me sujetó. Sara, esa memoria. No sé qué es, pero estaba escondida en Peanut. Y tú no la pusiste ahí, ¿verdad? No. Ni siquiera sabía que estaba. Su rostro palideció. Dios. Rachel. ¿Qué? Ella le dio ese elefante a Liam en su primer cumpleaños. Dijo que lo mandó a hacer de una tienda especial. Mi hermana. La misma que había estado colaborando con el gobierno, protegiéndonos. O al menos eso decía. La llamé con la mano temblando. Sara. ¿Estás bien? Los agentes aquí dijeron. ¿Metiste algo en Peanut? La interrumpí. Silencio. Rachel, ¿metiste una memoria en el elefante de Liam? Estaba tratando de protegerte, susurró. Me dijeron que Eric había escondido algo muy peligroso. Que si lo encontraba y lo quitaba, estarían a salvo. Así que, hice un respaldo. Una copia de todo, por si lo peor pasaba. ¿Copiaste el interruptor de apagado? Copié todo lo que pude. Pensé que era un seguro. Un seguro que acababa de salvarnos, o de condenarnos. No podía saber cuál. El almacén que Owen eligió para el intercambio tenía una crueldad poética.
Era de la misma compañía que había enviado el equipo de Eric a Praga. Tal vez Owen no lo sabía. O tal vez sí, y era parte de su mensaje retorcido. Necesito mostrarte algo, dijo Eric mientras manejábamos, con Marcus siguiéndonos en otro auto. Pidió que me detuviera en una plaza comercial, alegando que necesitaba el baño. Marcus no quiso, pero al final lo dejó. Eric regresó con un celular desechable de la tienda de electrónicos. Llama a Chun. Ella trabaja con Owen. No. Piensa. Si de verdad fuera su aliada, ¿para qué tanto teatro? Nos habría agarrado desde el inicio. Nos está usando como carnada. Llama. Marqué. Chun contestó en el primer timbrazo. Señora Marks, me preguntaba cuándo se darían cuenta. ¿Dejaste que Owen nos llevara? Dejé que Owen pensara que los tenía. Hemos estado siguiendo todo. Cada descarga, cada transferencia, él no solo estaba obteniendo los archivos, estaba dejando sus huellas digitales por todas partes. No somos carnada, dije. Somos la trampa. Aprendes rápido, respondió Chun. La memoria del elefante, no se la des. Si no lo hago, nos mata. Y si se la das, de todos modos te matará. Pero más importante, esa memoria contiene algo que no sabíamos que existía, las identidades de todos los agentes extranjeros que han comprado información en la red de Owen. 5 años de traición, todo documentado, por tu hermana Rachel. Rachel, al espiarnos, sin querer había reunido pruebas de una de las operaciones de tráfico de inteligencia más grandes de la historia. Distráelo, ordenó Chun. Necesitamos 6 horas más. No tenemos 6 horas. Pero ya había colgado. El almacén era justo lo que uno imaginaría, abandonado, aislado, con demasiados rincones donde esconder cadáveres. Owen esperaba rodeado de al menos 20 hombres. No había salida, más que a través de ellos. La memoria dijo, extendiendo la mano. La levanté, pero no me moví. Primero quiero garantías. Por escrito, firmadas y notariadas. Que dejen a mi familia en paz. No estás en posición de negociar. Estoy en la única posición que importa. Tengo lo que quieres. Su sonrisa reptiliana apareció de nuevo. ¿Sabes cuál es tu problema, Sara? Que aún crees que todo esto se trata de los archivos. Del arma, del kill switch, ¿no? Ay, querida, es mucho más. Sacó una tableta y me mostró una foto. Eric en Praga, más joven, junto a otro hombre. ¿Lo reconoces? Negué con la cabeza. Es Pavel Bulov, inteligencia rusa. También el handler de Eric, antes de que se volviera Eric. El suelo se me movió. ¿Qué? El rostro de Eric era pura piedra. No es lo que piensas. Isen Marks era un doble agente, continuó Owen, saboreando cada palabra. Reclutado justo al salir de la universidad. La operación en Praga no era para recuperar inteligencia robada. Era para robarla, para los rusos. Mientes. Ah, sí. Pregúntale por la cuenta en Moscú. El departamento en San Petersburgo. El contacto que veía cada mes durante 3 años. Lo miré. Eric, Isen, quien fuera. Su silencio me retumbó más que cualquier grito. La misión salió mal porque yo lo descubrí, añadió Owen. Traté de detenerlo, de salvar a mi equipo, pero Isen se aseguró de que murieran, con tal de proteger su secreto. Eso no es cierto, explotó Eric. Tú vendías a todos. Rusos, chinos, a cualquiera que pagara más. Yo estaba encubierto, tratando de exponerte. Ah, sí. Entonces, ¿por qué huiste? ¿Por qué te escondiste en vez de reportarlo? Porque no sabía en quién confiar. Medio departamento estaba comprometido. Tú tenías gente en todas partes. Así que decidiste quedarte con los archivos. Qué noble. Los dos mentían, o los dos decían la verdad. Ya no podía saberlo. Y quizá no importaba. Lo único que importaba era salir viva. La memoria, dije, contiene más de lo que crees.
Rachel no solo copió los archivos. Documentó todo, incluso tus reuniones, Owen. Tus contactos, tus cuentas. Su sonrisa se quebró por primera vez. Ella es periodista. Investigar es lo suyo. Y nos ha estado vigilando a todos por 3 años. Saqué el celular desechable y le mostré un video. Un archivo que Rachel me había enviado 1 hora antes. Ahí aparecía Owen reunido con un hombre desconocido, intercambiando maletines como en una mala película de espías. Ese es el senador Morrison, dijo Eric, sorprendido. Está en el comité de inteligencia. El rostro de Owen se endureció, helado. Acabas de firmar tu sentencia de muerte. No, Owen. Firmé la tuya. Ese video y 12 más están programados para publicarse a menos que yo meta un código cada hora. Nos matas, y toda tu red queda expuesta. Era un farol. Los videos eran reales, pero no había ningún botón de hombre muerto. Solo desesperación, y la esperanza de que la avaricia pudiera pesar más que la violencia. Owen lo pensó mucho. Luego se rió. ¿Sabes qué? Quédatelo. Todo. Nos quedamos mirándolo, sin comprender. El mundo está cambiando, señora Marks. La información ya no es poder, el caos lo es. ¿Y qué mejor caos que soltarlo todo? Cada secreto, cada mentira, cada trato sucio. Que los gobiernos caigan. Que empiecen las guerras. Yo gano de cualquier manera. Hizo una seña a sus hombres. Mátenlos. Que parezca un homicidio-suicidio. El esposo no pudo con sus mentiras, la esposa no pudo con la traición. Los disparos sonaron, pero no contra nosotros. Vinieron de afuera. El almacén se convirtió en un infierno cuando equipos tácticos entraron por todas partes. Pero no eran los hombres de Chun. Los uniformes eran distintos. El idioma, ruso. Fuerzas especiales rusas. Como, susurró Eric. Entre el humo apareció Pavel Bulov, como un fantasma de Praga. Más viejo, más canoso, pero inconfundible. Hola, Isen dijo en un inglés cargado de acento. Es hora de volver a casa. No soy tuyo. Nunca lo fui. ¿De veras? Tomaste nuestro entrenamiento, nuestro dinero, nuestra confianza. Eso te hace nuestro. Estaba encubierto. ¿Para quién? La CIA cree que estás muerto. El FSB piensa que eres de ellos. Y yo pienso. Volov sonrió que eres de quien pague más. Owen intentó escapar, pero los hombres de Volov lo detuvieron antes de la puerta. No lo mataron. Lo dejaron de rodillas, a gritos, con las piernas destrozadas. Los archivos, dijo Volov, mirándome. Todos. O tu hijo se entera de la verdadera historia de su padre. Cada detalle es sucio. Ella no los tiene todos, se apresuró Eric. Déjala ir y yo te doy todo. Eric, no. Los tienen ambos, corrigió Volov. Fragmentados. Muy ingenioso. Muy problemático. Alzó la mano y sus hombres nos sujetaron. Iremos a dar un paseo. Pero los equipos de Chun llegaron antes de que nos subieran a los vehículos. El almacén se volvió un campo de batalla, rusos contra americanos, y nosotros atrapados en medio. Corre, grité, jalando del brazo bueno de Eric hacia un muelle de carga. Dimos 3 pasos antes de la explosión. No era una granada. Era todo el almacén, preparado para volar. La pólvora final de Owen. El techo se vino abajo en llamas y metal. El suelo se partió. Desperté entre escombros, con zumbido en los oídos y sangre en la cara. Eric yacía inconsciente a mi lado, respirando apenas. Owen reptaba hacia nosotros, las piernas destrozadas pero la voluntad intacta. Si no puedo tenerlos, jadeó, alcanzando su pistola, nadie podrá. Un golpe metálico lo detuvo. Joem Larland, mi mecánico, apareció con una barra de hierro en la mano. Polvo, sangre, pero vivo. Me imaginé que necesitarías ayuda, dijo, levantándome. Los he seguido desde que salieron de la casa.
Vieja costumbre de mis días en los marines. Joe, luego, vámonos. Este lugar se viene abajo. Arrastramos a Eric afuera, dejando a Owen en el almacén que se colapsaba. Afuera era un caos total, rusos contra americanos, policías locales llegando y aumentando la confusión. En el desmadre, escapamos en la troca de Joe. ¿A dónde?, preguntó. Pensé en la memoria que traía en el bolsillo. En la red oculta en la casa. En la verdad, enterrada bajo tantas mentiras. Al panteón. Donde todo empezó. La tumba del verdadero Eric Coleman se veía distinta a la luz del día. Tranquila, honesta, de una forma en la que nada más en nuestras vidas lo había sido. La agente Chu nos encontró ahí, sola esta vez. Sin refuerzos, sin armas en la mano. Solo cansada. Volkov está muerto, dijo. Owen también. El colapso del almacén mató a 14 agentes de 3 países distintos. Bien, respondí. Y lo sentí. Le extendí la memoria que había sacado de Peanut. Aquí está todo. La documentación de Rachel, el kill switch, todo. Ella la tomó con cuidado. ¿Y la red en tu casa? Destruida, mintió Eric con calma. La descarga la corrompió. Cho nos observó un largo rato. Saben que podría arrestarlos a los dos. Espionaje, traición, robo de identidad, la lista es larga. Hizo una pausa. Pero un juicio expondría cosas que es mejor dejar enterradas. Y además, tienen un hijo que necesita a sus padres. Guardó la memoria en su bolsillo. Eric Coleman murió en Afganistán. Su viuda, Sarah, y su hijo Liam se mudaron buscando un nuevo comienzo, después de que una trágica fuga de gas destruyera su casa. El seguro cubriría todo. Y St. Mark's nunca existió. Solo otro fantasma salido de Praga. 6 meses después, el diner de Cedar Falls, Iowa, servía el mejor pay en 3 condados y nunca hacía preguntas sobre tu pasado. Perfecto para una viuda y su hijo que intentaban empezar de nuevo tras la tragedia. Yo estaba rellenando tazas de café en el turno de la mañana cuando la campanita de la puerta sonó y entró una cara conocida. No era Eric. Él seguía en prisión federal cumpliendo 3 años por robo de identidad. Necesitaban condenarlo por algo para mantener la historia limpia. Pero la agente Chun había arreglado que fuera en una cárcel de mínima seguridad, y Liam creía que su papá estaba trabajando en un proyecto especial para el gobierno, lo cual no era del todo mentira. Era Rachel. Se veía más vieja, cansada. Su arresto domiciliario había terminado un mes antes, pero la culpa que cargaba era cadena perpetua. Hola, dijo, deslizándose en una mesa. Le serví café sin preguntarle. Las hermanas sabemos esas cosas. ¿Cómo está Liam? Bien. Le gusta su nueva escuela. Ya tiene amigos. Ya no se despierta con miedo. Eso es bueno. Nos quedamos en silencio, con todo lo que pesaba entre nosotras. Recibí todas tus cartas, dije al fin. Solo que no estaba lista para contestar. Lo entiendo. ¿De veras? Porque yo no. No entiendo cómo pudiste espiarnos. Cómo pudiste meter esa memoria en el juguete de mi hijo. Porque los amaba lo suficiente para tratar de protegerlos, aunque eso significara traicionarte. Las palabras quedaron ahí, dolorosas y verdaderas. Esa memoria nos salvó la vida, admití. Y casi te mata a ti. Casi todo nos mató, respondió. Sacó un sobre y me lo deslizó. De parte de Eric. Le permiten mandar una carta al mes. Esta es para Liam. La tomé, sintiendo el peso familiar de su letra a través del papel. ¿Vas a dejar que la lea cuando sea mayor? Cuando entienda que a veces la gente buena hace cosas malas por razones complicadas. Pensé un momento. ¿Somos gente buena? Somos gente que sobrevivió. Eso tiene que valer algo. Rachel se fue después de una taza, sabiendo que no debía presionar. Pero regresaría el siguiente mes, y el que seguía. Estábamos reconstruyendo, ladrillo por ladrillo. Esa noche, Liam y yo seguimos nuestra rutina, cena, tarea, un programa de tele,
Y a dormir. Normal. Bendita normalidad. Mientras se cepillaba los dientes, me preguntó. Mamá, ¿cuándo va a regresar papá? En un par de años, cariño. ¿Y cuando regrese, todo va a ser diferente? Me agaché a su altura. Sí, va a ser diferente. Pero diferente no siempre significa malo. A veces solo significa nuevo. Él lo pensó con la seriedad de un niño de 6 años. Como nosotros ahora. Diferentes, pero bien. Exactamente así. Esa noche, cuando se durmió, me senté en el porche de nuestra pequeña casa rentada y abrí la carta de Eric. No la de Liam, sino otra que había escondido para mí en el sobre. Sara, sé que no tengo derecho a pedir perdón. Las mentiras que conté, el peligro que traje, son imperdonables. Pero necesito que sepas que amarte a ti y a Liam fue lo único verdadero en una década de engaños. Sean me dice que están a salvo, que están construyendo una nueva vida. Bien. Constrúyela fuerte. Constrúyela honesta. Constrúyela sin voltear atrás. Estoy aprendiendo quién soy sin las mentiras. Es más difícil de lo que pensé. Ethan Marks. Eric Coleman. Ninguno se siente real ya. Tal vez, cuando salga, pueda ser solo yo. El que sea que eso signifique. En la biblioteca de la prisión hay un programa de carpintería. Le estoy haciendo a Liam un camión de juguete. Sin electrónica, sin secretos, solo madera, pintura y amor. Lo dejarán mandarlo para su cumpleaños. Gracias por no decirle toda la verdad. Déjalo tener unos años más creyendo que su padre solo es complicado, no corrupto. Con todo mi amor, el hombre con el que te casaste, quien quiera que haya sido. Quemé la carta, mirando el humo perderse en el cielo de Iowa. El pasado tenía que quedarse enterrado, por el bien de Liam. 3 días después llegó un paquete sin remitente. Adentro, un camión de madera pintado de azul, como el viejo MR Blue, pero distinto. Más seguro. Había una nota. Sin pitidos esta vez. Solo juega. Debería haberlo tirado. Debería haber sospechado, haber sido paranoica, cuidadosa. En cambio, se lo di a Liam. Jugó con él por horas, haciendo ruidos de motor, inventando aventuras, como un niño normal. Lo observé desde la cocina, esperando que algo saliera mal, que algún peligro oculto se revelara. Pero no pasó nada. A veces, que no pase nada es el mejor regalo de todos. Un año después, las noticias lo llamaban la filtración de inteligencia del siglo. Alguien, anónimo e imposible de rastrear, había liberado archivos selectos del incidente en Praga. No era suficiente para iniciar guerras, pero sí para terminar carreras. 17 funcionarios de gobierno en 6 países renunciaron. 3 grandes contratistas de defensa fueron investigados. La red de Oven fue desmantelada, pieza por pieza. Yo sabía quién lo había hecho. Las huellas digitales eran sutiles pero familiares, el mismo estilo que la red oculta en las paredes de nuestra vieja casa. Eric podía estar en prisión, pero su alcance era más largo de lo que cualquiera imaginaba. Sean me visitó ese día, sentada en mi mesa del diner como si fuera una vieja amiga. ¿Sabes algo de esto?, preguntó, señalando los titulares del periódico. Yo solo soy una mesera en Iowa. Claro. ¿Y el hecho de que todos los archivos liberados evitan cuidadosamente mencionar a ti, a Liam o a Eric es pura coincidencia? Debe ser. Ella sonrió. Una sonrisa de verdad esta vez. Lo van a liberar antes. Buena conducta. Y unos cuantos hilos que moví. 6 meses. Mi corazón dio un salto, pero mantuve el rostro neutral. ¡Qué bien! ¿Vas a recibirlo de nuevo? No sé si hay un de nuevo que recibir. Somos personas distintas ahora. Eso no es una respuesta. Es la única que tengo. Sean dejó una propina de $100 por un café de 5. Para el fondo universitario de Liam dijo. Esa noche le conté a Liam que su papá estaría en casa para Navidad. Se emocionó, pero con cautela, lo bastante grande ya para entender que a veces las promesas se rompen.
¿Va a ser diferente?, preguntó. Todos lo seremos. Pero aún así familia. Siempre familia. Solo, de otra forma. 2 años después, no fui yo quien lo recogió de la cárcel. Joe lo hizo. Dijo que era más fácil, menos emocional. Llegaron a la casa justo cuando el sol se estaba poniendo. Todo dorado, todo posible. Eric había bajado de peso, tenía más canas. La prisión había tallado nuevas líneas en su rostro, pero sus ojos estaban más claros de lo que jamás los había visto. Ya no había mentiras detrás de los que esconderse. Liam se quedó atrás al principio, tímido con este extraño que era su padre. Entonces Eric sacó algo, un avión de madera pintado de rojo, como el que Liam había tenido de niño. Ya estoy muy grande para juguetes, dijo Liam. Pero lo tomó de todas formas. Tal vez. Pero necesitaba hacerlo, para demostrar que puedo construir algo que sea exactamente lo que parece. Entraron juntos hablando de la escuela, de deportes, de cosas sin importancia. De todo lo importante. Eric y yo nos quedamos en el porche. 2 personas que habían estado casadas 10 años pero que se estaban conociendo por primera vez. No sé cómo hacer esto, admitió. Yo tampoco. Chun dice que mantuviste la red de la casa inactiva, pero intacta. Que pudiste haber vendido esa información muchas veces, pero no lo hiciste. Es un seguro para Liam, en caso de que el pasado vuelva a tocarnos la puerta. ¿Volverá? Chun no lo cree. La mayoría de los jugadores están muertos o presos. Los pocos que quedan tienen problemas más grandes que nosotros. ¿Y Rachel? Ella viene cada mes. Liam la quiere. Yo estoy trabajando en ello. Él asintió, entendiendo que el perdón es un proceso, no un instante. Conseguí trabajo, dijo. Chun lo arregló. Una firma legítima de ciberseguridad. Conocen mi historial, la versión oficial. Empiezo el lunes. A 1 hora de aquí. Lo bastante cerca para visitarlos. Lo bastante lejos para darles espacio. ¿No te vas a quedar? No, a menos que me lo pidas. Y no hasta que estés lista. Si alguna vez lo estás. Esa noche cenamos como familia. Torpes, cuidadosos, pero familia. Liam le enseñó a Eric su cuarto, sus calificaciones, sus dibujos. Cosas normales de niño que parecían milagrosas después de todo lo perdido. Cuando Liam se durmió, Eric se levantó para irse. Podrías quedarte, dije. En el sillón. Es tarde y Joe seguro ya duerme. ¿Eso es lo que quieres? No sé lo que quiero. Pero sé que a Liam le gustaría desayunar contigo. Y tal vez empecemos ahí. Con el desayuno. A ver qué pasa. Durmió en el sillón. Yo me quedé despierta escuchando su respiración, recordando cuando ese sonido significaba seguridad. Tal vez algún día pudiera significarlo otra vez. 3 años después llegó la carta, un martes. Con sello oficial del gobierno y todo. Los archivos de Praga serían sellados de manera permanente. Todos los registros destruidos. Nos ofrecían nuevas identidades, no obligatorias, pero disponibles. Un inicio completamente nuevo si lo queríamos. ¿Qué piensas?, preguntó Eric. Estábamos tomando café en mi cocina. Aún no vivíamos juntos, pero lo estábamos intentando. Cenas 2 veces por semana, salidas familiares, reconstrucción cuidadosa. Creo que Liam es feliz aquí. Tiene amigos, una vida. Yo tengo el diner. Tú tienes tu trabajo. Así que seguimos siendo los Coleman. Seguimos siendo nosotros, quien quiera que eso sea. Esa tarde, Liam llegó con un permiso para un viaje escolar a Washington, D.C., museos, monumentos, cosas normales de 8º grado. ¿Puedo ir?, preguntó. Pensé en la ciudad donde todo había empezado, donde la agente Chun aún trabajaba, donde estaban enterradas las tumbas de nuestras vidas pasadas. Claro, dije, firmando el papel. Solo prométeme que tendrás cuidado. Mamá, es un viaje escolar. ¿Qué podría pasar? Eric y yo intercambiamos miradas sobre su cabeza.
Sí, ¿qué podría pasar? Esa noche quemé la carta del gobierno. Ya habíamos terminado de huir del pasado, de escondernos del futuro. Éramos simplemente los Coleman. Una familia complicada, con una historia extraña que nadie más conocería por completo. Liam estaba en su cuarto hablando por teléfono con sus amigos, riéndose de algo absurdo. Cosas normales de adolescente. Eric estaba reparando el fregadero, maldiciendo las tuberías. Cosas normales de papá. Yo planeaba los especiales del diner para el día siguiente, pensando en contratar otra mesera. Cosas normales de la vida. Desde afuera, parecíamos cualquier otra familia. Y tal vez, después de todo, ese era el mejor disfraz de todos, la simple verdad de que éramos exactamente lo que aparentábamos ser. 3 personas que se amaban, que habían sobrevivido lo imposible, y que habían decidido construir algo real de las cenizas de tantas mentiras. El camión de juguete, el de madera que Eric había hecho en prisión, estaba en el estante de Liam, juntando polvo. Solo madera, pintura y la promesa de un padre intentando enmendar las cosas. A veces todavía lo revisaba. Vieja paranoia difícil de soltar. Pero siempre era lo que parecía, un juguete, un regalo, una promesa cumplida. Ya lo habíamos perdido todo una vez. Nuestras identidades, nuestra confianza, nuestro sentido de seguridad. Pero entre las ruinas construimos algo más fuerte. No perfecto. Todavía había noches en que despertaba con miedo. Momentos en que Eric se sobresaltaba con ruidos inesperados. Preguntas que Liam haría cuando fuera mayor y que tendríamos que encontrar cómo responder. Pero estábamos juntos. Estábamos vivos. Éramos libres. Y en una vida construida sobre mentiras, esa verdad lo era todo. Si descubrieras que toda tu vida se construyó con mentiras, pero esas mentiras fueron creadas para protegerte. ¿Elegirías la peligrosa verdad o la cómoda ilusión? Dale like a este video si crees que algunos secretos valen la pena guardarse. Y suscríbete para más historias de gente común que descubre que su vida no es nada común.